Bueno, y para analizar justamente la reanudación de los vuelos internacionales, ya estamos conectados con el señor Carlos Canales, presidente de Canatur, la Cámara Nacional de Turismo. Señor Canales, muy buenas tardes ante todo. ¿Y cómo toman este anuncio? El 5 de octubre se retoman los vuelos internacionales a determinados países, sobre todo de la región. ¿Qué impacto puede tener esto sobre el turismo, uno de los sectores más golpeados en medio de esta pandemia? Gracias, Omar, por la llamada y definitivamente estamos bastante satisfechos por la llamada, por el anuncio del presidente, del ministro, del reinicio de los vuelos internacionales en razón que es absolutamente necesario reactivar la actividad turística y consideramos que teniendo la economía local bastante complicada, una de las alternativas era justamente este turismo corporativo, el turismo de negocios, los funcionarios para los proyectos de infraestructura que quedaron paralizados, el tema de reconstrucción del norte a través de los ingleses, todo esto generará un volumen importante de turistas que podrán venir por trabajo, por negocios, por inversiones a nuestro país. Ahora, sin embargo, todavía países claves con los cuales tenemos un flujo de turismo importante, como Estados Unidos, como España, que es la puerta para Europa, van a tener que aguantar un poco más, debido evidentemente a la situación que se está viviendo tanto en Estados Unidos como en varios países europeos. ¿Le parece adecuado, prudente desde el lado del gobierno tomar una decisión de este tipo? No es que nosotros no querramos, las restricciones vienen ya desde hace un tiempo. La Unión Europea señaló restricciones aproximadamente desde el mes de agosto para varios países latinoamericanos, México, Brasil, Argentina, Perú, Chile. Estábamos en esa lista y esas restricciones recién van a ser evaluadas a fines de octubre y seguramente con los nuevos indicadores sanitarios nos darán luz verde. Igualmente con Estados Unidos tenemos hasta el mes de agosto la fase 4, estamos en la fase 4 de seguridad sanitaria, con la cual significa que estábamos con unos números muy altos de contagio y obviamente estábamos al nivel que República Dominicana. Sin embargo, República Dominicana ya logró bajar de nivel, igualmente lo hará seguramente Perú, y a partir de noviembre posiblemente logremos esos vuelos directos se puedan reanudar. Obviamente, cuando hay puntos intermedios, yo puedo ir a Estados Unidos vía México, vía Bogotá, Europa, etcétera, pero el tema es que nos permitan ingresar. Es un tema que se tiene trabajando relaciones exteriores para los siguientes meses. Los protocolos, señor Canales, que se deben seguir en la reanudación de estos vuelos internacionales deben ser mucho más estrictos que los que se han seguido en los vuelos locales. Exactamente, van a ser más estrictos porque los requerimientos son mayores. En los vuelos locales no hay prueba de PCR que te exijan. Para viajar a muchos de los destinos, todos están pidiéndote para admitirte que tengas una prueba PCR negativa, una prueba molecular, que por lo menos sea expedida entre 48, 72 o 96 horas antes del embarque, y con esa prueba te admiten. En Uruguay, por ejemplo, en el aeropuerto de Montevideo, te exigen una prueba molecular al momento también de entrar. O sea, vengo con mi certificado, me bajo del avión, entro a migraciones y te dicen, señor, por acá, y la prueba molecular es negativa, que te la toman bajo costo del gobierno uruguayo, inmediatamente puedes ingresar. Si es positiva, te muestran el pasadizo para que retornes en el avión que has llegado. Hasta el momento, dado haciendo un balance del impacto de la pandemia sobre el sector turismo, que además es intensivo en mano de obra, es decir, muchos trabajadores dependen de esta actividad, ¿cuánto hemos perdido? ¿Cuánto en miles de millones de dólares que dejaron de entrar a la economía producto del turismo hemos perdido en este periodo, señor Canales? Posiblemente en números gruesos estemos hablando entre turismo interno y turismo receptivo unos 6.500 millones de dólares a la fecha, digamos al 30 de septiembre. Eso significa que bajo las proyecciones que tenemos, porque obviamente no va a haber una normalidad de acá a diciembre, octubre, noviembre, diciembre, igualmente vendrán
el 25-30% de turistas regulares que venían a nuestro país, vendrán la tercera parte, con suerte, y eso implica que podamos generar unos 500 millones de dólares en los últimos 3 meses del año, por lo cual nuestros estimados son retroceder un 85% el turismo receptivo. Si calculábamos que íbamos a tener unos 5.200 millones, igual que el año 2019, obviamente no vamos a llegar más allá de unos más o menos 800 a 1.000 millones de dólares con suerte, porque ya ingresaron, acuérdate, del 1 de enero al 15 de marzo, ya se hizo una facturación de casi 800 millones de dólares. Por lo tanto, es casi posible que lleguemos a unos 500 millones, 400 millones adicionales de aquí a fin de año en turismo receptivo. Sin embargo, los retos hacia adelante siguen siendo mayores, así se encuentre una vacuna. La idea es cómo incentivar el turismo local, cómo incentivar el turismo desde otros países a nuestro país. Y en ese trabajo, entiendo, están conversando con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo las medidas que se pueden adoptar. Cuéntenos un poco de qué es lo que se está conversando, qué medidas posibles tenemos en el corto plazo para incentivar el turismo. Exactamente, Omar. Mira, si somos concretos, las cifras del año 2021, del 2020, perdón, serán aproximadamente las mismas cifras del año 2001-2002. O sea, el retroceso prácticamente en números es de 20 años. ¿Qué significa eso? Que si queremos recuperarnos para llegar a las cifras del 2019, no podemos esperar obviamente 20 años. Tenemos una mayor infraestructura, una mayor cantidad de inversiones, etcétera. Necesitamos una reestructuración de la normativa de la actividad turística en la cual podamos reactivarnos a través de dispositivos tributarios, laborales y financieros que puedan ayudar que en los próximos 4 años regresemos a una nueva normalidad similar a la del año 2019, pero eso exige un marco tributario distinto, por ejemplo, un régimen tributario de exoneración de impuestos a la renta, por lo menos por unos 4 o 5 años, y luego comenzar gradualmente a subirlo, similar a la normativa tributaria que existe en el sector agroexportador. Por otro lado, en el tema de inversiones, muchos flujos de infraestructuras nuevas que tienen los 2 últimos años o 3 últimos años se ven afectados por lo menos los 3 años siguientes. Eso significa que vamos a tener que buscar unas líneas de crédito de la banca multilateral a largo plazo. Estamos hablando no como un reactiva que es a 4 o 5 años, sino a 10, 12 años, y poder recomprar deuda, reprogramar pagos y luego bajar la tasa de interés y ampliar el plazo para que puedan volver para que esos negocios no cierren o tengan problemas financieros. Y por último, el tema del régimen laboral, que tiene que ser un régimen laboral adecuado, similar al que tenemos en la agroexportación, con pagos menores de contribuciones de salud, con las mismas prestaciones, con la liberalidad para contratar por temporalidad. Estas propuestas, señor Canales, ya han sido discutidas con la ministra de Comercio Exterior y Turismo y, sobre todo, igual de importante, han sido discutidas con la ministra de Economía, que entiendo que finalmente va a ser el ministerio que apruebe o no todas estas iniciativas. Todas estas iniciativas las presentamos el día 16 de marzo al gobierno en una reunión con el anterior ministro de Comercio Exterior y con el anterior presidente del Consejo de Ministros. También en este camino ha ido evolucionando la relación con el Ministerio de Comercio Exterior y especialmente con el Ministerio de Economía, donde la ministra Alba es absolutamente consciente y lo ha transmitido a la ministra Barrios de que se requieren medidas complementarias que sean transformadoras para poder reactivar el turismo, de tal forma que ese planteamiento que fue hecho por nosotros desde marzo y que ya está en la agenda de la ministra Rocío Barrios como primera promotora y defensora de la actividad turística, también ha sido discutida con la ministra Alba, la cual ha mostrado receptividad
Obviamente las facultades están en el Congreso de la República, porque eso implica una reforma tributaria, Sí, claro. un nuevo marco jurídico, y también hemos trabajado de la mano con unos pronunciamientos que están en el Congreso de la República, que se llama la Ley de Emergencia del Turismo, en los cuales están analizándose estos mismos planteamientos: exoneración del IGB a los servicios turísticos, por ahí la reducción, exoneración de renta, un cambio Sin duda, en la normatividad tributaria para los pymes. Medidas urgentes para un sector que lamentablemente ha sido el más golpeado con esta pandemia y además, y hay que recordarlo siempre, uno de los sectores con mayor potencial y que mayor empleo genera a nuestro país. Muchas gracias, señor Canales, Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo, Canatur. Pero vamos a seguir hablando de la